sobre los modos de producción de la historia. Hemos hecho un recapítulo de los diferentes modos de producción, desde cómo se había iniciado, ¿no? El primitivo, luego habíamos pasado por el esclavista, el feudal, el capitalista y el socialista. Y más o menos estos modos de producción estaban vistos desde la percepción que propone Karl Marx a través del recuento de la historia, lo que él propone en este momento que él vive, el nacimiento del capitalismo y lo que él avisora para un futuro, ¿no? Porque él prevé, él cree en este momento, pues que al igual que los demás modos de producción, o incluso en menos tiempo, el capitalismo iba a desaparecer por los problemas que él veía que se surgían en ese entonces. Sin embargo, quizás no ha previsto que la sociedad iba a modificarse, la forma como nos relacionamos entre países y economías también iba a dar apertura, la tecnología, nada ajeno a nosotros, también iba a cambiar todo este entorno. Y bueno, él preveía que como se iba a disolver el capitalismo, podía dar paso al comunismo. Pero ¿cómo íbamos a llegar a ello? Pues a través de un intermedio que lo va a denominar socialismo y también es un modo de producción. Sin embargo, la clase del día de hoy vamos a hablar un poco acerca del surgimiento del capitalismo como tal. ¿Por qué es que vamos a hacer hincapié en esto? Es porque al día de hoy parte del capitalismo es como viven las diferentes economías, algunas con mucha más inclinación a este modelo y otras con cierta mezcla o adaptación de las necesidades que ha tenido el mercado en su economía. Denme un segundo, ahora les comparto la clase de hoy. Por favor, chicos, me confirman si se ve bien. Sí se ve, bro. Excelente, chicos. Vamos a empezar entonces. El surgimiento del capitalismo. Como sabemos, el capitalismo no es que apareció de la noche a la mañana y dijo, bueno, a ver qué pasa aquí y vamos a implantar un nuevo sistema. No es espontáneo, sino que tiene su propio origen, su propio génesis y también su consolidación. Y esto evidentemente es parte del proceso histórico que hemos pasado y va a comenzar sobre finales de la Edad Media en Europa, cuando una serie de transformaciones en el feudalismo van a ir fortaleciendo a una nueva clase emergente. ¿Y cuál es esta clase? La burguesía. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen cuál es la clase que se va fortaleciendo y nace en el capitalismo a través de dejar el feudalismo, es la burguesía. Pero ¿quiénes eran inicialmente la burguesía? No es que un día apareció una suerte de personas que nos organizamos y que teníamos cierto poder adquisitivo y decir, bueno, nos denominamos burgueses y vamos a ver qué hacemos con este sistema. Ha sido todo un proceso. Inicialmente, quienes empiezan a recabar este capital, este dinero a través del trabajo de ellos, van a ser los comerciantes y banqueros. Recordemos que parte de la transición del feudalismo al capitalismo es el mercantilismo, porque había excedentes que quedaba del feudalismo y pues se tendía, un grupo de personas lo pensó de mejor manera y dijo, a ver, voy a vender esto, ¿no? Entonces vendo a cierto precio, me quedo con cierta ganancia, lo vuelvo a reinvertir y así voy generando una suerte de ganancia, que no es muy ajeno a nuestra realidad y que es una práctica incluso que muchos emprendedores lo hacen ahora. Entonces, imaginamos en esta época de la historia, vamos a tratar de irnos a finales de la Edad Media en Europa, y había pues surgido estas personas como comerciantes y banqueros que van a ser quienes en los siguientes años formen la burguesía. Entonces, paulatinamente van ganando poder económico y también, algo importante, poder político. Este proceso terminó con el derrocamiento de los privilegios feudales del antiguo régimen, de lo cual la Revolución Francesa es un ícono. Todos hemos estudiado seguramente en el colegio qué es la Revolución Francesa, cuándo sucedió, qué pasó, qué problemas habían, pero vamos a traer nuevamente este conocimiento que tenemos todos para hablar sobre el surgimiento del capitalismo porque ha sido un hito histórico muy importante. Entonces, con todo ello,
se derroca el feudalismo, los reyes ya no son parte, la monarquía ya no se incluye. Recordemos que al menos en París, Francia, se derroca la monarquía y que hasta el día de hoy no existe monarquía, ¿no? Todo, no es como países como Inglaterra o España, que todavía su corona o la monarquía o parte de su historia prevalece. Esto no ha sucedido en Francia, ¿no? Entonces, parte de esto va a ser que se consolide este nuevo Estado burgués moderno. Y aunque no lo parezca, en todos estos cambios tuvo un papel fundamental, no estamos lejos nosotros, la famosa conquista, como le llaman, de América, África y gran parte de Asia. El tráfico de esclavos, la piratería de este momento y muchas otras que pueden resultarnos quizás un poco lejanas o ajenas, pero sin embargo no son tan lejanas. Nosotros estamos situados en un país de América Latina que ha tenido que ver mucho con la corona española en su momento y que ha transformado de cierta manera nuestra economía o cómo concebimos las relaciones que tenemos como Estado. Y no somos el único país. La mayoría de los países de nuestra región ha pasado por el mismo proceso. Países como África, Asia, en todo este continente, todos estos países también han pasado este proceso. No serán por la corona española, sino por la corona inglesa, y que también, al igual que nosotros, ha pasado por un proceso pues de buscar su independencia, entre otros. Vamos a dar acceso a su compañero a clases. Vale. Bien, entonces ya quiero que todos tengan en mente, estamos a finales de la Edad Media, nos situamos en Europa, entre Inglaterra, Francia, España, por este lado de Europa, donde se va a ir gestando ciertas organizaciones. También imaginémonos que en esta época el tema de la piratería, que aparentemente para nosotros pueda sonar un poco lejano, pero sin embargo se daba en gran medida en ese momento, ¿no? Los corsarios, seguro que han visto muchas películas, y quiero que traigan esas ideas para este momento de la historia. El tema del tráfico de esclavos, cómo se llevaban esclavos de un lado a otro para que puedan extraer materia prima, y Perú no es ajeno a esto, porque recordemos que empiezan a traer también esclavos de Asia, de Japón, para el tema de sacar materia prima de este país. Ahora bien, en esta sesión, el día de hoy, vamos a intentar explicar cómo el capitalismo nace de las entrañas del feudalismo. Eso a priori ya lo conocemos, sabemos que nace, pero vamos a desmenuzar la información. Vamos a sacar datos relevantes, importantes, que nos permitan comprender el capitalismo actual, las ventajas o desventajas, las críticas o estar a favor, etcétera, etcétera. Pero necesitamos conocer la base sólida. Entonces, este paso para nosotros es fundamental porque nos va a permitir comprender cómo funciona y qué etapas ha atravesado este modo de producción capitalista, que lo han presentado ustedes, pero que vamos a desmenuzar mucho más. Vamos a ver la historia, y más que hablar solamente de la historia, vamos a ver hitos importantes y que han quedado marcados y que al día de hoy no deben ser olvidados por nosotros, sino al contrario, recordar para no volver a repetir ciertas partes de esta historia. Entonces, comencemos con las transformaciones en el feudalismo. Y el día de hoy vamos a hacer un poco de como una clase de historia. Vamos a empezar a hablar sobre años, épocas, para situarnos. Y es lo que quiero que ustedes hagan. Hacia años de 1100 y 1200 después de Cristo, el feudalismo aparentemente era estable, estaba muy bien consolidado, pero sin embargo va a suceder una suerte de transformaciones internas que van a comenzar a gestarse y poco a poco, paulatinamente, van a erosionar estas bases aparentemente sólidas de la dinámica de este modo de producción. Y vamos a ver por qué, profesores, que el feudalismo cae. ¿Por qué no tenemos feudalismo hasta el día de hoy? No hay una corona, no tenemos nuestro pedazo de nuestra parcela de tierra, producimos, damos. ¿Qué ha pasado? Ha durado ciertamente un buen tiempo en la historia, pero ¿por qué no ha prevalecido hasta hoy? Pues bien, por un lado, la evolución de las rentas, que es el pago de los siervos a los señores feudales, porque encima de trabajar se tenía que pagar una renta por el uso del suelo, propicia también mejores tecnológicas que aumentaron la productividad del trabajo y el excedente.
Aquí una pausa. A veces, y en general en economía, hay situaciones que marcan como algo negativo a priori, pero sin embargo, como efectos secundarios pueden traer situaciones positivas. Y esto es el tema de la evolución de la renta. Si yo le digo al siervo, mira, tienes que pagarme como renta del uso de la tierra, puede sonar ciertamente negativo. Sin embargo, ante las dificultades y como todo en la vida, nosotros siempre tenemos que buscar el lado óptimo de la situación en la que nos encontramos y evidentemente no podemos salir en este momento. Entonces, ¿qué hace el siervo? Dice, a ver,
factores que van a hacer que crezca esta brecha de la raíz del feudalismo. Entonces, el surgimiento, vamos a ver ahora el surgimiento de las clases sociales fundamentales del capitalismo. Y como dijimos, los cambios en la economía feudal produjeron una importante expansión de la producción destinada al mercado. Es decir, había producción que es destinada a la venta y no necesariamente al consumo directo como solía ser en la etapa del feudalismo. Entonces, esto genera una creciente competencia, tanto entre productores en el campo y en las ciudades. Indirectamente, esta forma de interactuar en la sociedad va a generar una fuerte diferenciación social, cuya consecuencia fue el enriquecimiento de estos comerciantes. Algunos campesinos independientes también se generaron enriquecimientos en los arrendadores de tierras y artesanos, quienes se convirtieron pues en incipientes capitalistas industriales. Entonces, conforme se va dinamizando la economía y quienes van empezando a juntar su capital, a trabajar con el dinero, van a empezar a multiplicar, ¿no? A generar cierta economía que les va a permitir formar un grupo de personas quienes a futuro van a ser los capitalistas. Y como contrapartida, también se empieza a generar ciertas brechas y se da el empobrecimiento de un sector o varios sectores, como son los campesinos, que se han dedicado básicamente a la producción primaria, a oficiales o aquellas personas que en este momento de la historia no se posicionan como comerciantes y que como no están en el campo, pero están en la ciudad, pero no tienen capital, entonces se ven obligados a ofrecer lo único que tienen, su mano de obra no calificada, y se vuelven ayudantes de artesanos, muchos de ellos jornaleros. Y como es una parte importante de la historia en el que el mercado empieza a dinamizarse, evidentemente como consecuencia va a generar un fraccionamiento, un distanciamiento entre clases. Paralelamente, y como respuesta a todos estos cambios, ocurre un proceso de centralización del poder feudal con la constitución del Estado absolutista. Y esto sucede entre los años 1400 y 1700 después de Cristo. Y básicamente esto implica que la concentración que tenía el poder en un señor feudal en particular y el rey, en detrimento del poder singular de cada noble, fue un intento de conservar el orden feudal. Entonces, ya no había señores feudales, pero todavía teníamos la monarquía, había nobleza. Entonces ellos también tratan, obviamente no se dejan dar por vencidos, van a tratar de captar, de conservar este poder. Y en el intento de conservar el orden feudal ante indicios de crisis, rebeliones campesinas, en principio, también tratan de apoyar a esta burguesía incipiente, estos comerciantes, porque se empiezan a dar cuenta, no son tontos, ¿no? Se dan cuenta que estos comerciantes empiezan a captar poder en el mercado, entonces ellos también buscan hacia dónde apoyarse. Y esto les permitiría tener la unificación de los mercados y la eliminación de muchos tributos territoriales. Sin embargo, pues la consolidación de los comerciantes como una nueva clase acaudalada y la diferenciación social entre campesinos y artesanos no fue el único proceso que conduce a la consolidación de las relaciones sociales capitalistas. Entre los años 1400 y 1800 ocurrió un violento proceso de expropiación y concentración de riquezas y medios de producción, impulsado y mediado pues por los estados de las potencias europeas. Fundamentalmente, ¿cuál? Pues Inglaterra. A este proceso, que implicó la separación de los productores directos, sobre todo los campesinos, que eran los que producían directamente de sus medios de producción, Marx le va a llamar la acumulación originaria. Él lo interpreta de esta manera y él dice que las características de esta acumulación originaria van a ser las siguientes. Por un lado, la expropiación, mercantilización y privatización de las tierras comunales. Según Marx, en Inglaterra, entre 1801 y 1831, se expropiaron legalmente
1.42 millones de hectáreas de tierras comunales de los campesinos que ya eran libres o de los campesinos sometidos a la servidumbre. Otra característica expresa que es la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía. Recordemos que como ya no existen tierras cultivables, lo que tiene el hombre para ofrecer es su mano de obra no calificada para poder obtener un salario, una renta que le permita vivir. Otra característica también habla sobre la apropiación de las riquezas de las colonias, y esto sucede nada menos que en América a través de las minas de oro y plata, y en la India, donde empiezan a monopolizar el comercio. Y esto se concentra en la mano de sectores pudientes europeos, y básicamente nos referimos a la corona y a la nobleza. El tráfico y la explotación de esclavos para suplir la insuficiencia de mano de obra disponible de algunas colonias. Entonces empieza, como hemos visto, el tema de la peste negra, el tema salubre, pues no era el más óptimo en esta parte de la historia. Entonces esto va a generar que también las personas disminuyan su capacidad de trabajo. Chicos, por favor, denme un minuto. Entonces, como les decía, ¿no? Parte del tema insalubre, el tema de salud, no le permitía pues al mercado surgir como tal, porque para que el mercado se dinamice necesitan de las personas. Entonces empezamos a traer esclavos de otros lados del mundo para poder suplementar esta parte de mano de obra que hacía falta. También tenemos la usura, la deuda pública y el sistema de créditos. Qué importante. En esta parte de la historia también las economías empiezan a expandirse. Por ejemplo, España, sin irnos tan lejos, que es algo parte de nuestra historia y que conocemos bastante. Al llevarse recursos como el oro y la plata de América Latina, empieza pues a acaudalar cierto poder y es capaz de poder prestar a otras economías, entre comillas, europeas que no tenían la misma capacidad o poder adquisitivo que en este momento gestaba España. En ese entender se empiezan a generar las famosas deudas públicas entre estados y se empieza también a ver el sistema de créditos. Todo esto generó, por un lado, una enorme masa de hombres y mujeres que van a encontrarse despojados de su medio de producción y subsistencia. Entonces dice, como Marx lo vio en este momento y ha dado sus razones, pues estas personas ya no tienen instrumentos de trabajo, ya no tienen tierras para producir, etcétera, etcétera. Y también posteriores leyes contra la vagancia obligan a emigrar a las ciudades como mano de obra pues asalariada, única forma de subsistencia posible para esta masa de desposeídos. Y es así como los llama Marx. Sin embargo, vamos a hacer aquí una pausa y como todo, ante ciertas crisis o cambios estructurales en la economía, siempre en economía tenemos que buscar la redistribución o volvernos a ubicar en el entorno económico. Entonces, estas personas, al igual que en su momento, se quedaron sin una forma, más que una forma, el cambio, ¿no? A veces el cambio nos afecta bastante, siempre estamos acostumbrados a una forma de vivir y cuando nos cambian decimos, bueno, hasta aquí llegamos y nos vamos para abajo. Y muchas personas, que espero que sean la mayoría, tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Hay un cambio, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Entonces esta masa migró para buscar mejores oportunidades asalariadas. Así surge la fuerza de trabajo como una mercancía y la clase social que la encarna, ¿quiénes son? El proletariado. Y la característica es que eran los asalariados. Por otro lado, se consolidó una clase social conformada sobre la base de los antiguos comerciantes. Recuerdan que hablábamos y decíamos los incipientes capitalistas que recién van a surgir, que son comerciantes, banqueros medievales. Y no solamente ellos, sino junto con los artesanos que también empiezan a juntar dinero, van a formar lo que nosotros conocemos como la burguesía, que en este momento
van a ser también propietarios de dinero, evidentemente por el trabajo que les ha llevado años. Empiezan a captar y a invertir este dinero en medios de producción y también son dueños de los medios de producción. Y como en esta parte de la historia dependíamos básicamente de esto, no existía todavía la tecnología, recién estábamos con el descubrimiento de la electricidad, etcétera, etcétera. Esta era una forma de vivir, pues básicamente eran dueños de los medios de subsistencia, que ahora, convertidos en capital, van a buscar acumular, valorizarse a través de la contratación de la fuerza de trabajo. Pausa aquí para que reflexionen cada uno de ustedes. Si nosotros entendemos de esta manera, en la época en esta historia que estamos contando, y nos podemos saber si esta es la única forma de subsistencia en la historia, donde yo siempre he estado acostumbrado pues a servir al señor feudal y me están transformando mi forma de vivir y ahora ya no tengo una tierra en cual producir y lo único que tengo para ofrecer es mi mano de obra no calificada. Por otro lado, hay otro grupo de personas que han tratado de ubicarse en el mercado, han juntado dinero y yo como que solo tengo mi mano de obra no calificada y mi única forma de subsistencia va a tener que ser vender mi trabajo. Probablemente me van a explotar porque es un cambio en la historia y que puede ser injusto, sí. Ahora, por otro lado, esta burguesía que se forma con el tema de acaudalar capital es que ellos en su parte de la historia, ahora nos vamos a poner en lugar de ellos, ¿no? Si yo he trabajado como comerciante porque avisoré o por casualidad llegué a ser comerciante, ¿qué voy a prever yo si he visto que reinvirtiendo puedo acumular más? En mi lógica de comerciante, y ni siquiera de comerciante, en mi lógica de ser humano, en mi psicología, voy a seguir reinvirtiendo para seguir acumulando. Y esto, en economía como conocemos, va a generar la acumulación del capital. Ambos están viviendo un contexto, o ambas clases sociales, están viviendo un contexto de la historia. Entonces, ellos al amasar dinero empiezan a invertir en medios de producción, porque en ese momento creen que es lo mejor. Y en ese momento de la historia, lo único que teníamos era nuestra mano de obra no calificada y dependíamos de los medios de producción. Entonces, si yo, como en economía, tengo poder de este medio de producción y los otros no tienen poder, puedo usar este poder, ya sea para bien o para mal. Y quienes se quejan de esto, que es la gran masa, son los asalariados, que en este momento probablemente las quejas eran justas, porque ellos no tuvieron la oportunidad de ubicarse como los burgueses. Entonces vamos a tratar de comprender lo que Marx vio y critica en este modelo del capitalismo. Ahora bien, vivimos esa misma suerte de la historia ahora, nuestra historia es diferente. No estamos viniendo de una época del feudalismo donde solo tenemos nuestra mano de obra no calificada para dar. Perdón, chicos, van a disculpar, mi mascotita está incomodando un poco. Me voy a encargar ahora, denme un segundo. Decía, entonces esta parte de la historia, hoy siglo XXI, no venimos de un proceso feudal, sino al contrario, venimos todo de un proceso evolucionado donde hay tecnología, donde no solamente ofrecemos nuestra mano de obra no calificada, donde ahora el Estado tiene cierta participación, hay controversia en que hasta qué debe intervenir, cómo debe intervenir. En este momento, pues, Estado no existía. Aquí el Estado no podía estar a favor de uno ni de otro. Había cierta injusticia, sí, y era lo que se criticaba. Entonces, lo que necesito que en esta clase entendamos es el surgimiento de esta parte de la historia y por qué es que se critica y por qué es que se está en desacuerdo no hoy en día. Pero para ello vamos a entender cómo se dio. Entonces, a todos estos factores también se va a sumar un gran salto cualitativo y es muy importante y no solamente ha marcado el surgimiento del capitalismo, sino ha marcado nuestra historia como tal. ¿Y cuál es? La revolución industrial. Esta ocurrió entre los fines de los años 1700 y principios de los 1800. Y para ello, y para que no se cansen de mi voz, vamos a ver un video que de manera súper resumida y con lo que hemos visto en clases, bueno, acá les voy a dejar igual el link del video si lo quieren volver a ver. Se ha presentado lo que hemos visto. Así que para ahora, como seguimos con las participaciones, quiero solo 2 ideas puntuales del video
hasta este punto. 2 personas, cada una de ellas que me dé solo una idea puntual del video. Voy a anotar sus participaciones. Pueden levantar la mano, puede ser voluntario, o yo les puedo llamar de forma aleatoria. A ver sus participaciones, economía política. Listo. ¿Quiénes? A ver. Todos han visto los videos, así que el video, perdón, no creo que... Quiero escuchar a Yolanda y después a Paul, en ese orden. Una idea puntual del video que más le haya llamado la atención. Yolanda, por favor, tu micro. Profesora, buenos días. Bueno, del video, lo que pude entender bueno, la única punta sería que la burguesía dio lugar al proletariado. Y otro punto importante es la máquina de vapor y lo que conllevó a una producción en serie, bajando costos de producción y teniendo mayor productividad. Eso sería, profesor. Excelente, Yolanda, te apunto. Paul. Profesora, creo que hay una importancia en el cambio que se da por el vapor, también, por los trenes, también el transporte, permite mejor comercialización y convierte a Inglaterra en una potencia, se incrementa en la calidad de vida en Inglaterra. Excelente, Paul. Bien, chicos, ¿por qué les he pedido ideas? Ya les he anotado a los dos con su participación. ¿Por qué les he pedido ideas? Porque quiero que denoten algo interesante que se ha visto en el video y que hemos estado tomando hasta este punto. Y es la espada de doble filo del surgimiento del capitalismo. Por un lado, si bien es cierto, como les explicaba, dada la situación de que el proletariado era un grupo grande de personas que se había quedado en una transformación de su economía, de cómo vivían a cómo tienen que vivir y qué es lo único que tienen para ofrecer, y que en este momento las rentas, pues, o el equilibrio del mercado no era el más adecuado. El mercado recién, como estamos viendo, estaba en su cúspide o en sus inicios o en su surgimiento, ¿no? Entonces quizás las formas de salario no eran las más adecuadas, y esto se va a ir cambiando o va a ir modificándose a través de la historia y los años. Pero sin embargo, estamos en esa parte de la historia, se nos paga básicamente por debajo de lo que realmente vale, no podemos tener o no tenemos más que ofrecer que nuestra mano de obra no calificada, porque hubo un grupo de personas conformadas por comerciantes, banqueros e incluso artesanos que acumularon capital y que se volvieron los burgueses. Entonces, en esa parte ellos invierten en los medios de producción, y como en todo en economía, sabemos que cuando un pequeño sector posee los medios, puede manejar el sistema. Entonces ellos eran propietarios de estos medios de producción, y quienes se veían socavados era pues este grupo que lo denominábamos proletaria. Entonces esto es lo que Marx concibe en su momento, la injusticia a la que él lo llama y lo denomina como tal, y hace una crítica por eso a este modelo del capitalismo que para él no funcionaba. Entonces acá está lo negativo. Sin embargo, por el otro lado, la espada, como lo hemos denominado, de doble filo, tenemos un capitalismo que cambia la historia, primero en Europa, y que se extiende a los demás continentes. Como sabíamos, el sistema de salud, y que lo habíamos hablado por el tema de la higiene, la forma como vivían, la esperanza de vida, las costumbres, o cómo, aunque no lo crean, el modelo económico hace mucho en la cultura de las personas. Entonces, como se vivía, la esperanza de vida no era la más alta ni las más óptimas, pero parte del cambio de este nuevo modelo que surge como el capitalismo también hace que crezca la esperanza de vida. Ciertas formas en la calidad de vida de las personas va a ir cambiando, va a ir mejorando. Invertir en manufactura, en industrias, también va a ayudar a que las cosas se van a ir tecnificando. Hoy por hoy tenemos o estamos en el hito más alto de la tecnología de la humanidad en toda esta época que hemos vivido en la Tierra. Y esto también ha debido al surgimiento del capitalismo. Se empiezan a desarrollar medicinas, tratamientos, etcétera, que antes
antes del capitalismo eran inimaginables. Entonces la competencia, el hecho de encontrarme en un estadio que no me gusta y que tengo que salir para ser mejor, va a generar también el impulso de nuevas ideas que se reparten y son beneficiosas para todos. Mire, el vapor, algo tan que para nosotros nos puede parecer tan básico, pero en este momento de la historia ha cambiado. No solamente ha modificado el hecho del transporte como tal, sino la forma de producir, reducir costos, reducir tiempos, volvernos mucho más productivos, era el cambio, ¿no? Y hoy por hoy tenemos otro tipo de tecnologías, otras fuentes incluso de combustible, entre otros, que nos han ayudado a la mejora. Sin ir muy lejos, nos vamos a ir con el ejemplo básico de los celulares. Hace 30 años, sí, hace 30 años más o menos, cuando los celulares empiezan a llegar acá a Perú, si es que evidentemente no creo que tengan recuerdos, pero seguro que han visto, saben por sus papás, entre otros, que los celulares que venían eran los famosos denominados ladrillos. Eran unos celulares súper grandes que se tenía que cargar, venían con 2 baterías. Se cargaba una, luego se cambiaba la otra y tenías que cargar la otra por si se acababa esta. Y para lo único que servía y pesaba más que un teléfono fijo era para hacer las llamadas. Básicamente para esto se ideó el celular, pero claro, era la novedad del momento porque se podía llevar de un lado a otro y podías ir comunicado. O sea, para comunicarte con otra persona no tenías que estar esperando en casa que te marquen el teléfono fijo. Sin embargo, con el pasar de los años y los cambios en la tecnología y la competitividad, los celulares se empiezan a volver mucho más pequeños. Porque uno de los problemas para este momento era el peso que generaba. Nadie se había puesto a pensar en otra cosa. En ese momento era el peso. Entonces teníamos que de alguna manera resolver este problema. Entonces todo el mundo, todas las personas que tenían o estaban involucradas como esta parte de la tecnología de las telecomunicaciones, buscan que la prioridad para el teléfono móvil va a tener que ser reducir su tamaño y que permita pues a la persona movilizarse o llevar este aparato de teléfono inalámbrico, por llamarlo así, de un lado a otro sin el peso que causaban estas baterías, su cargador, etcétera. Hasta que los celulares en un momento pasaban que 8, 9, 10 años y los celulares eran súper pequeños, la mitad de su mano, muchísimo más pequeños. La pantalla pequeña, las teclas pequeñas que los podías llevar a todo sitio y eran los celulares en su momento, ¿no? Sin embargo, no contentos con esto, ya no pesa el celular, evidentemente es óptimo para llevar a todo sitio, surge entre nosotros otros problemas que identificamos que nos gustaría que tenga nuestro celular, porque acompañado del sistema de comunicación también viene acompañado un sistema de tener mayor accesibilidad, no solamente para las llamadas, sino ahora quiero mandar mejores textos, quizás quiero incluir una imagen en mi texto, quiero incluir un video. Entonces los celulares empiezan a adaptar estas nuevas tecnologías para incorporarlas. Evidentemente un celular de 5 o 6 centímetros 6 o 7 centímetros de tamaño no puede incorporar todo esto. Entonces empiezo a expandirlos nuevamente, vuelven a crecer los celulares, pero de esta forma más delgados que traten de prevalecer con el peso que no queremos elevarlos. Y empezamos a incluir las cámaras, empezamos a incluir audios, ya no tienes que llevar un MP3, un MP4, ahora lo tienes todo en el celular. Hoy por hoy, 2021, el celular no solamente se ha vuelto una herramienta básica para comunicarnos, como este momento de la historia surgió hace 30 años, sino que el celular todos damos por sentado tener el celular. Probablemente quien no tenga un celular para comunicarse no está ligado a la comunicación como tal, está absorto de lo que sucede en su entorno. A esto se le incluye las redes sociales, a esto se le incluye de que en el celular tienes no solamente cámara, no solamente tienes música, puedes tener diferentes aplicaciones de texto, lectura, tienes la facilidad de acceder a los diarios o los medios de comunicación por tu celular, puedes hacer gráficos, dibujos, tienes el Office, tienes todo en el celular. Entonces, ya esta evolución ha pasado, miren, en 30 años, cómo hemos venido de un hito donde el celular simplemente lo más importante o relevante era la comunicación, mientras uno podía andar de un lugar a otro con otra persona. Y lo que se ha convertido en el día de hoy, que es básicamente una herramienta
que nos sirve para movilizarnos, comunicarnos, estar en las redes, y esto ha sido una evolución de los años. Hace 30 años no había Facebook, no había Instagram, entonces no existían estas necesidades que el día de hoy existen. Van a pasar más años, van a haber muchas más necesidades y probablemente los sistemas se van a generar mucho más complejos. Entonces, este ejemplo lo he situado para que vean lo mismo que ha sucedido con el surgimiento del capitalismo. En una parte del momento de la historia, cómo se ha dado, pero sin embargo la transformación y la evolución de ciertos eventos históricos van a hacer que este capitalismo, para bien o para mal, vaya modificándose de diferentes formas en ciertas naciones, en ciertas economías, y en otras ha volcado de otra manera. Entonces tiene su propia historia, pero la base y el origen, hasta este punto, espero que todos hayamos sido capaces de comprenderlos. Vamos a continuar. Bien, entonces, la revolución industrial como tal fue posibilitada por una previa y considerable concentración de poder económico en el campo y en la artesanía. Entonces, en las economías marítimas y en el desarrollo de los mercados, y también se precipita una serie de innovaciones tecnológicas, entre las que se desatan las innovaciones de la máquina de tejer y la máquina de vapor que hemos visto en el video. La revolución industrial implica el pasaje de una economía basada en el trabajo manual a una economía fabril, urbanizada y denominada por la manufactura. El surgimiento del capitalismo con la revolución industrial hace este cambio de un estadio a un estadio B. Este conjunto de transformaciones son la base material que dio sustento al ciclo de convulsiones sociales que enfrenta la naciente burguesía con la nobleza y los privilegios feudales. Entonces se empieza a confrontar esta burguesía que va a obtener el nuevo poder económico frente a esta otra clase que se había acostumbrado a tener siempre el poder, ¿no? La nobleza, y de alguna manera que todavía quedaban ciertos atisbos de señores feudales. Se empiezan a enfrentar estas dos clases por el poder. Esta confrontación tuvo como hitos la reforma protestante en el siglo XVI, la revolución de 1688 en Gran Bretaña, con el derrocamiento de Jacobo II y la instalación de una monarquía constitucional con fuerte peso del Parlamento. También la Revolución Francesa en 1789, que estas están basadas en ideas de la Ilustración. Entonces, esta época de revoluciones sociales se cerró con la victoria de la burguesía. Logra derrocar a este grupo que todavía quería valerse del poder, que eran los nobles, ¿no? Que habían vivido por tanto tiempo con el poder y que creían que podían, pues, seguir aplazarlo, ¿no? Entonces, con toda esta suerte de eventos que hemos nombrado ahora, se posiciona esta nueva burguesía, el derrocamiento de buena parte de instituciones, se derrocan los privilegios feudales y se consolida lo que hoy por hoy conocemos como el Estado moderno. Y sin irnos muy lejos, en la historia, nosotros sabemos que Inglaterra, que conserva su corona inglesa, pero sin embargo cuentan con un primer ministro, y que de cierta manera se da un poder compartido, pero el poder de la economía como tal, por ejemplo, del Estado, recae sobre el primer ministro. Hay ciertas consideraciones formales que hay que consultarlas con la corona, pero sin embargo sigue siendo parte de un Estado. Y esto se ha propiciado gracias a que el Estado burgués o esta clase burgués se empieza a posicionar en la historia. No solamente ocurre esto en Inglaterra, sino también ocurre en países como España. En España se da el derrocamiento en una época de su historia total de la corona, y ya tiempo para acá recién se ha restituido nuevamente la corona, pero sin embargo la injerencia que tiene la corona sobre el Estado como tal no es el mismo. En Francia se derroca la corona por completo y hasta el día de hoy no ha vuelto a resurgir. Francia está conformado por un Estado moderno. Diferentes países en Europa han pasado una suerte de procesos de esta manera. Entonces, en general, en Europa se da una victoria
historia de la burguesía. Y el tema de la reforma protestante, y que también tiene que ver un poco con el tema de la religión, va a ser muy importante. Recordemos que las coronas en esta parte del mundo están avaladas por una suerte de la religión católica cristiana. La idea, en general, de forma resumida, ya para no darnos mucha vuelta aquí, es que el rey o la reina es puesta directamente o es quien representa a Dios en la tierra. Y viene por una suerte no de elección, sino por una suerte de sanguinidad y haber nacido primero o ser primogénito dentro de la línea de esta familia que conduce la corona. ¿Y quiénes respaldan esto? Pues la Iglesia Católica, porque se dice que el rey o la reina es la cabeza de la Iglesia Católica en este espacio, territorio o país. En todo caso, se empieza a surgir una nueva forma de religión que son los protestantes. Y estos protestantes nacen con los trabajadores, quienes no están de acuerdo con esto de la monarquía, y se empieza a situar en gran parte de Europa. Hoy por hoy, siglo XXI, la religión católica como tal no tiene tanto poder en Europa. Prevalecen otras religiones por encima de la católica. Quedan pocos países. Por ejemplo, España es uno de los pocos países aún con cierta relevancia católica dentro de sus habitantes, pero Inglaterra no, Italia es uno de los pocos que sí, Francia todavía, porque por el espacio geográfico que ubica, pero si hablamos de Alemania, si hablamos de Budapest, si hablamos de Hungría, si hablamos de Viena, probablemente la religión que predomina no es la católica. Entonces, la religión también va a formar parte de este cambio en la historia del surgimiento del capitalismo. Y bien, chicos, para cerrar esta parte y entendamos, he encontrado y quiero compartirles con ustedes, por favor, atención, al final de clases voy a preguntar, son 10 minutos, es un video que va a recapitular todo lo más importante que hemos tomado esta clase. Si hemos entendido hasta este punto la teoría, el video lo único que va a ser aportar información adicional y consolidar los términos o los conceptos que hasta esta parte hemos comprendido. El origen del capitalismo. Todos de esta clase nos vamos el día de hoy comprendiendo el origen del capitalismo y la suerte que va a surgir años posteriores con las transformaciones de la economía. Voy a preguntar a 2 personas aleatoriamente, pero también antes voy a pedir voluntarios. Así que, por favor, atención al siguiente video y con esto tiene que estar por más que dado este tema. No debe tener nadie debería quedar con dudas al respecto. Nuevamente, el video al ser 10 minutos puede ser que haya una que otra pausa comercial o qué sé yo, las críticas y que las vamos a ver, vamos a analizar a Marx también respecto a los burgueses que de alguna manera van a captar los medios de producción y explotar la mano del proletariado, pero tampoco podemos ser ajenos de que en la parte de la historia antes del surgimiento capitalista existían clases sociales. Existía el señor feudal, existían los nobles, el clérigo, y seguro cuando hemos escuchado a nuestro grupo que ha expuesto sobre el modo de producción feudal, nos hemos podido percatar de ello, ¿no? Existía esta forma de sociedad, de clases sociales, que no eran las más adecuadas y que también generaban brechas dentro del mismo sistema económico del lugar. También, como parte del surgimiento del capitalismo, el modo de producción o a donde nos habíamos atañido bastante era al sistema agrícola y dependíamos básicamente del sistema agrícola y muy poco se hablaba del tema de la manufactura y menos pues el tema de la tecnología. Entonces también parte del surgimiento del capitalismo hace cambiar esta forma de percibir la sociedad como tenemos. Ahora bien, un hito importante y que se me estaba pasando antes de cerrar este tema, cuando hablábamos de la expansión, esta parte de la historia, cuando se está derrocando el feudalismo y está entrando el capitalismo, cuando las coronas empiezan a expandir a otros países como Latinoamérica, Asia, África, también el hecho de entrar a nuevas culturas
trae cosas positivas para Europa. No solamente se han llevado riquezas que lo vamos a denominar, entre comillas, como algo negativo, para ellos no, pero para nosotros sí, pero también se llevan parte de la cultura como tal. Por ejemplo, cuando la corona española entra a África, básicamente a Marruecos, donde se tiene una sociedad musulmana, una forma diferente, los árabes tienen una forma diferente, los marroquíes al menos tienen una forma diferente de hábitos, y en esta parte del mundo la gente es súper, es todo lo contrario, ¿no? Esta época de la historia son súper limpios, ellos para entrar al tema de sus oraciones, a los templos, ellos conocen el tema de los baños, ¿no? Los baños, incluso viene de los baños turcos y toda esta parte de su forma, de su religión o la sociedad como ellas y su cultura como lo conciben, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, de rezar se lavan las manos, al terminar también. Entonces, esta forma de los baños, la limpieza, etcétera, se empiezan a transformar la misma economía europea, empiezan a ser parte de ellos. Claro, a un inicio, siempre negándose, y la religión juega un papel importante porque la religión católica, y aunque ustedes no lo crean, y parte de la historia nos cuenta que les prohibían a los musulmanes bañarse, ¿no? Les decían que era pecado, que por qué lo hacían. Claro, porque iba en contra de los testamentos que en su momento ellos tenían, pero que hoy por hoy nos podemos a pensar en eso y nadie nos puede decir que no, o sea, pensar en ello probablemente sea algo garrafal. Pero sin embargo, para que quede como anécdota, en la historia se daba esto. Hubo una época de la historia en que todo el imperio marroquí empieza tiene una similitud incluso con nuestra historia de los incas, porque ¿qué hacen los incas? Empiezan a entrar a otros pueblos, ¿no? Conquistan pueblos y empiezan a expandir el imperio inca, hasta que en un momento gran parte de América del Sur se encuentra plegado por todo el imperio inca. Entonces los incas empiezan a expandir su poderío y a conquistar tierras más pequeñas o poblaciones mucho con otras culturas más pequeñas. Lo mismo sucede con los marroquíes, ellos también empiezan a expandirse, y en algún momento se vuelven ciertamente con un poder militar muy fuerte y llegan a extender su poderío en todo el sur de España e incluso llegando a fronteras con Francia. Pero con el suceso de la corona española tratan de replegar todo este poderío marroquí, y con la iglesia y parte de la religión que se usa como política en esa parte de la historia, se llama a todos estos seres. Entonces los repliegan nuevamente hacia África y quedando en el último de los bastiones, que es la